Hola, 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 mis amigos, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí otro jueves más con este segmento que ha resultado tan interesante de Orgullo Cubano, trayendo amigos, personas ejemplares, gente que ha logrado sus sueños, sus retos, sus aspiraciones. Y hoy quiero presentarles a un amigo al que medio mundo conoce y al que otro medio jamás lo habrá visto. Sin embargo, él ha estado detrás de textos, risas, personajes, actores y micrófonos que ustedes sí conocen. Un tipo singular, talentoso, creativo, guionista de programas de radio y televisión, tales como Seguro que Yes, Esta Noche Tonight, de Alexis Valdés. Buena persona, aunque me ha chantajeado con decir mi nombre si no le pregunto sobre la época en que fue ayudante de sacristán en una iglesia. Pero bueno, nadie es perfecto. Entonces voy a traerles un pequeño videito para que lo conozcan y después les voy a presentar. Pues nada, amigos, ya vieron con ustedes Ramón Fernández Larrea. Ramón, Hola, joven, ¿cómo está usted? Oye, ¿cómo ese estamos? chantaje te quedó bien. No, porque me chantajeaste y me dijiste, vamos a ver si doy el nombre, pero no, yo sé que tú eres incapaz. Bueno, ¿y cómo No, estamos lo que pasa es que la edad ya me juega mucha, me pone traspié. Y entonces a mí se me olvida mi nombre bueno, en fin. A ver, Así es, gracias Ramón. por la oportunidad de. No, 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 gracias a ti por venir aquí. Tú eres un tipo singular. Yo te disfruto muchísimo en Facebook. Tengo la suerte de tenerte de amigo en Facebook, de tener amigos Gracias. comunes. Y yo a veces digo, es increíble. Dicen por ahí que el cociente de inteligencia de la gente se mide muchísimo con el humor. Y yo digo, bueno, pues ya Ramón está nivel Einstein, porque tú eres un tipo muy inteligente, con un humor único que yo digo, pero ¿cómo se le ocurren estas cosas a este hombre? Bueno, para seguir Increíble. en lo de Einstein, todo es relativo. Todo así Así mismo que, es, no, así mismo. yo creo que el humor puede ser un medidor, pero el humor que dicen algunos que es un signo de inteligencia, y yo creo que también es de buen corazón, de buena mirada y también de un poco de maldad, de bellaquería. Correcto. Ver el mundo distorsionado es también algo, yo no lo aprendí, yo creo que yo venía así. Lo que pasa es que hay que ejercitarlo después Correcto. Es increíble. y enfrentarse a toda la gente que odian porque no pueden hacerlo, que alguien distorsione el mundo. Eso es, ya yo tengo experiencia en eso, ya yo voy de regreso en eso. Ya vas de regreso. Sí. Bueno, pues te tengo una pregunta, pero para empezar te voy a decir algo curioso que acaba de pasar. Estábamos, sin darnos cuenta, estábamos en vivo en Facebook y bueno, no importa, ya lo acabo de remover porque no se supone que estuviéramos por ahí, pero no importa. Mira, yo quería, Lo primero, bueno, perdón, lo primero es que no fui auxiliar del sacristán, no, ¿qué fui fuiste? sustituto del sacristán, de un sacristán. Sustituto. Bueno, O pues sea, ya tomaste no, nivel. no, porque es que la cuestión era que esta persona, este sacristán de la parroquia de San Francisco en Santa Cruz de Tenerife, una de las más antiguas,
debía tener un día libre, pero no tenía quien lo cubriera. Y entonces me ofrecieron esa plaza, el tipo me entrenó, yo soy ateo, yo había entrado una sola vez a una iglesia y me habían votado. Y entonces, pero ahí como de eso dependía mi vida y nuestra vida, mi mujer y yo, sí aprendí. Y entonces lo tomé como eso mismo, con mucho respeto y aprender, estar dentro. En esa época todavía tú no tenías el título de jodedor cubano, ¿no? Bueno, no sé, Casi, no sé, casi. no sé. Ya yo venía de Cuba, había hecho el programa, acuérdate. Ya. No, lo que pasa es que mucha gente confunde, mucha gente me dice, porque cuando fuiste monaguillo, no, los monaguillos son los niños, esos que van voluntarios, que los atienden, se visten y ayudan al cura en la misa. El sacristán es una especie de jefe de sonido, jefe de luces, jefe de escena, administrador, porque yo abría la iglesia, venían las señoras de la limpieza y yo decía, empiecen por allí, empiecen por allá. Yo aprendí, por ejemplo, bote esas flores que eran de Santa Rita, porque eran los lunes, y los lunes se le pone flores a Santa Rita. Después llegaban las señoras, oiga, mijo, ¿dónde está San Pancracio? A mí. Me va a preguntar por San Pancracio, a mí. Entonces de pronto ellos mismos decían, no, No. míralo ahí. Y yo decía, San Pancracio, 3 en punto. Ya. Entonces Y así llegaste. fui aprendiendo. Pero sirvió, sirvió. Sí, sí. Ramón, cuéntanos cuándo y cómo llegas a Miami. Bueno, yo salí de Cuba en el año 95, allá en el año 95 y en una selva de Mayarí. Sí. Por una invitación de televisión iberoamericana, salí hacia España. En España toqué Madrid y las perspectivas, pero una invitación que no era un evento, no había evento ninguno. Perdón, las perspectivas era seguir hacia Andalucía, para un camping, trabajar en un camping de la familia de la persona, del amigo que me había invitado. Pero en el intermedio yo me comuniqué con un gran amigo de mi padre, que era, yo no lo sabía, pero bueno, me desayuné ahí, que era jefe, el director de la distribuidora Bacardí Canaria. Entonces, él me dijo, no, ven para acá. Yo todavía en ese momento pensaba que las Islas Canarias era una o dos. Y ahí me enteré que eran 7. Entonces, me mandó un pasaje. Yo estuve en Madrid esos 2 o 3 días y volé hacia Canarias. Y allí entonces fue cuando decidí quedarme, no regresar a Cuba. Mi mujer ya había salido por Colombia, con lo cual ya no había manera de presionarme, ¿no? Y entonces allí empecé a hacer la vida hasta que pudimos reunirnos. Eso fue otra odisea. Desde Bogotá, volar ella hasta sin pasar por Cuba, porque antes obligaban a retornar y hacer las gestiones, pero gracias a buenos corazones, buenas almas de españoles que trabajaban en la embajada y el consulado español en La Habana, le pusieron la visa, le dieron la visa y ella voló directo. Ahí estuvimos, ahí yo hice de todo. En Canarias, imagínate, indocumentado. Claro. 3 años indocumentado. Nosotros estrenamos el cuño de expulsión de la policía, sí, nos puso la expulsión. El policía con mucha pena, ¿no? Pero tenía expulsión. Lo que pasa es que ellos no podía hacerse efectivo porque tenían que gastar mucho dinero en llevarnos a la frontera más próxima, y la frontera más próxima era Marruecos. Acuérdate, estamos en las islas, a la buena de Dios. Entonces lo que hicimos fue, pero no conseguíamos nada. Yo encontré una resistencia por parte de gente que apoyaba la revolución cubana, la dictadura, la apoyaban castristas, los universitarios sobre todo, gente de la... Y me hicieron presión, me amenazaron, me dijeron, aquí no te vas a quedar. Increíble. Y yo dije, bueno. ¿Justo en qué año llegas a Miami? Espérate.
De ahí, tenemos que llegar allí, claro. sí, sí, de ahí entonces pasaron 2 años y pico, 3 años, que trabajé en un bar, trabajé en las oficinas de Bacardí, limpiando las oficinas, cuidando los perros. Después cayó lo de la iglesia, o antes, ahora no me acuerdo bien, lo de ser sacristán, que fue unos meses. Preparé hasta una procesión, fíjate cómo es. Y terminamos mi mujer y yo en el sur de la isla. Recorrí 6 de las 7 islas organizando un festival de música de Bacardí. Conocí a los alcaldes y esas cosas, fíjate que. Y después entonces nos fuimos, terminamos vendiendo time sharing, vacaciones tiempo compartido, en el sur de la isla, hasta que mi mujer se localizó un gran amigo nuestro que vivía en Barcelona, que se dedicaba a la música como ejecutivo de una disquera, y le dijo, ¿y por qué Ramón por qué no vienen para acá, en Barcelona? Y entonces vendimos todo un equipo que yo tenía, vendimos eso, compramos un pasaje solo de ida y nos fuimos para Barcelona. En Barcelona pudimos conseguir los papeles ya bastante rápido. Pude empezar a trabajar enseguida en una Radio Gladys Palmera. Ahí eso me lo vas a dejar, porque ahí vamos a volver con algo que Bueno, quiero dejar entonces, para más adelante. Estaba en Barcelona. Habíamos venido a Miami en el 2001 en una feria del libro y se nos quedó la cosquillita. Mi mujer me dijo, ¿por qué, ya que toda la gente, el público que te seguía, porque están en Miami, ¿por qué no preparas un proyecto de radio y vas y lo presentas allí? Cosa que después yo me di cuenta que era un delirio, porque aquí que había que tener carro, había que ir a los lugares. Si yo presentaba el proyecto y me lo aprobaban, tenía que vivir aquí, en fin. Hasta que un buen día, yo pospuse eso, hasta que un buen día, en julio del 2005, me llamó Alexis Valdés, que había estado aquí haciendo teatro, haciendo cosas y actuando. Y entonces yo había seguido la gira, porque habíamos trabajado un par de veces en Barcelona a través de una productora que yo le escribí cosas. Y entonces él me dijo, yo acabo de regresar de Miami y me hicieron una propuesta para un programa de televisión. Yo nunca había hecho televisión, nunca había escrito para televisión. Y te propuse a ti como guionista que te quieres ir para allá. Y le dije, sí, claro, vamos a probar. Entonces empezamos a escribir desde allá, empezamos a urdir lo del primer sketch que funcionó, que fue muy bueno, que fue lo del abogado de oficio, con Cristinito y Carlos Cruz. Correcto. Desde allá lo escribimos. Y entonces, bueno, yo compré el pasaje y vine para acá. Año 2005, agosto 10 llegué yo aquí. Del 2005. Que yo estaba, tú sabes que cuando estábamos, me estaba preparando para preguntarte, yo dije, ¿cómo en una hora nosotros vamos a captar todo lo que Ramón ha vivido? Porque tú has vivido casi la vida de 3 personas. Cuando tú te pones a empatar, has vivido la vida de casi 3 personas, pero bueno. Y cobro por media persona. Y que tendría que jubilarme con las 3, pero no. Pero te va a eso nada más que te va a tocar uno. Sí. Lamento decírtelo. Sí. Otra preguntita. Cuéntame un poquitico sobre el programa de Ramón en Cuba, que muchos amigos por aquí pues van a decir, mire, si este es Ramón, el del programa de Ramón. Cuéntame de ese proyecto, el programa de Ramón. Vamos a colarlo por aquí. Vamos a hazme un resumen del programa de Ramón. Rápidamente. Yo había tenido experiencias con la radio, incluso empecé a suplir. Mi vida ha sido siempre suplir a alguien, ¿no? Pues suplí un amigo mío que regresó a Venezuela, que tenía unos programas en la COCO, en la Coco, y ahí aprendí a hacer radio. Y entonces, de buenas a primeras, años más tarde, entré a Radio Ciudad de La Habana y hice un programa por la noche en vivo que se llamaba Todo en Onda 2000. En fin, un programa en vivo. Y aquello, la Radio Ciudad de La Habana tenía el eslogan de que era la radio joven de la capital, pero era todo lo contrario, los programas eran muy tradicionales. Y un buen día, el jefe de programación, un periodista, un tipo muy inteligente, está aquí, es un escritor
y muy buen amigo mío, me dijo, oye, tengo una propuesta para ti, porque yo había empezado a cubrir cuando se iban de vacaciones la gente, te das cuenta que lo mío es cubrir. Cubrir. Claro. Y entonces, pero cada programa que yo iba cubriendo lo cambiaba, le ponía, le hacía aporte, ¿no? Lo innovaba de alguna manera. Y entonces él me dijo, ¿por qué yo tengo una hora para ti? Para que hagas el programa que te dé la gana. Un programa, una hora de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Yo lo miré y le dije, coño, es una hora difícil porque esa hora está saliendo la gente del trabajo, a esa hora sale la gente de las escuelas, eso nadie lo oye. Pero bueno, perfecto. ¿Hago lo que yo quiera? Me dijo, sí. Entonces me puse a oír todo lo que había a esa hora, de los extranjeros y de los allí. Y empecé a armar un muñeco con dos excelentes locutores, tres excelentes locutores, Alberto de Pérez, María Luisa Morales, una voz increíble, y Danilo José, que murió hace 3 años, 4 años. Y entonces escribí aquello y salió al aire. Yo escribí, la gente me preguntaba, y yo escribí el programa que yo quería escuchar. Y da la casualidad que había muchísima gente pensando como yo, que querían oír un programa así. ¿Por qué se llamó el programa Ramón? En un momento en que en Cuba solamente no se personalizaban las cosas. Las únicas experiencias que había habido en Cuba eran la hora del show de Arau, del mexicano Arau, al principio en la televisión y después en la televisión Cita con Rosita, que ya era una institución. Y eso el programa de Ramón me lo tuve que trabajar, porque yo empecé a buscar nombres, carabinas de haces, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y no tenía un título, no tenía un nombre, ¿no? El nombre es muy importante. Pero yo escuchaba que cuando yo llegaba ahí oía al asistente del programa que decía, oye, ¿qué día sale el programa Ramón? La de la fonoteca decía, ¿qué música va a llevar el programa Ramón? Y dice, ¿quiénes son los locutores del programa Ramón? Y un buen día ya me pusieron la terminal de ahí y la directora me dijo, por fin, ¿cómo se llama tu programa? Y le dije, el programa Ramón. Y brincó y me dijo, no. Y le dije, no, espera. El programa es Ramón porque es para Ramones, no para Mongo. Me dijo, sí. Y compró, Llegaste por asociación. sí, compró. Increíble. Y a partir de ahí el programa de Ramón, que era, además, se fueron uniendo muchos Ramones, porque no solamente por la audiencia, sino la gente que empezó a trabajar, que iba a hacer voces, a divertirse, que era lo principal. ¿Y duró? Aquello fue increíble. ¿Y qué tiempo Duró 3 duró? años justamente. Salió un 28 de marzo de 1988 y murió un 28 de marzo de 1991. Ya. Yo Bueno, estaba pues en París llegamos. con Fran Delgado. En ese momento, esa misma hora, dije, está saliendo el último programa. Increíble. Sí. Bueno, y llegamos a Miami. Y después vamos a volver así a Barcelona. Pero ahora estamos en Miami. Y en Miami, bueno, llegas a Miami. He visto por ahí que incluso estuviste un tiempo con Don Francisco en Despierta América y por supuesto con Alexis Valdés en Seguro que Yes y Esta Noche Tonight. Háblame de, mira, la gente oye y dice guionista de radio y televisión. Y claro, tú ves los créditos y en los créditos todo el mundo ve al guionista, pero mucha gente no entiende qué es lo que hace el guionista. Entonces, háblame de ese paso en la televisión de Miami y lo que hace un guionista, lo que hacía Ramón Fernández Larrea en estos programas de los que hemos hablado. Se ha perdido o en ciertas televisiones no se le da, no se valora la figura del guionista, del libretista. Es el autor teatral. O sea, usted no puede hacer una obra de teatro subiendo a los mejores actores del mundo a improvisar. Lo puede hacer, pero al día siguiente se le olvidó lo que dijeron. Eso tiene que haber una concepción, un objetivo, una caracterización, una historia de cada personaje y una historia y un papel, un rol en que van a jugar cada actor. Entonces, se ha perdido eso. Por suerte, se nos empezó a valorar
a mí y a Pible, que era el otro guionista, porque era el canal 41, América TV, porque el dueño, que era argentino, sí valoraba esas cosas, porque el padre había tenido un canal importante en Argentina, había tenido muy buenos programas de humor que nosotros vimos en Cuba, No Toca Botón, por ejemplo, y respetaban mucho el papel del libretista detrás del comediante y del actor, porque siempre en esto tiene que haber, es un pacto, tiene que haber uno que hace de pala y otro que es el martillo. O sea, la pala le pone lo que provoca para que remate con el chiste. Eso debiera estar guionado, muy bien guioneado, aunque tú hagas morcillas, metas morcillas. Por ejemplo, en Cuba, un gran morcillero fue Leopoldo Fernández, Tres Patines. Tres Patines. Pero él tiene que partir de una historia y de un guión. Él para y se va y hace cosas, responde rápido, pero vuelve al guión, porque eso es lo que lo protege. El guionista es el que protege el desarrollo del personaje o de los personajes. En un sketch tiene que haber quién entra, qué dice, quién provoca que entre el otro y quién remata y se va para que se acabe y se acabe arriba. Eso es lo que hace el guionista. En el caso de Alexis, que es un actor de formación y un comediante muy bueno, el mejor con el que yo he trabajado. En el caso de Alexis, que siempre quiere estar seguro, aunque puede salirse él quiere todo guioneado, todo en libreto, porque tú sabes por dónde vas. Estás mirando el prompter y tú sabes en qué parte vas, si te apuras o si puedes demorarte. El guión es el esqueleto de un programa. Y No detrás, solamente el sketch. y detrás de qué personaje que estamos viendo, que conocemos, estabas tú. Bueno, en América TV, cuando era Seguro que Yes, yo escribí muchos personajes. Por ejemplo, La Monja, La monja. el homeless que después se olvidó, el que hacía de Maradona, a ver, y los sketches estos del abogado de oficio, que Ok. era uno de los que más recuerdo. Después, ya cuando pasamos a Mega, que empezó, eso sí fue una fábrica de personajes, yo seguí con La Monja, pero escribí todos los personajes que hizo Denise Sánchez, que es una excelente actriz y cantante. Escribí de vez en cuando Yeyo Vargas, de Carlos Marrero, de vez en cuando, un personaje que me gustaba. No lo creé yo, no, eso Ya. nació ahí con Alexis. Y escribí Magdalena la Pelúa, Magdalena la Pelúa. que le gustaba a mucha gente. Que es un personaje Sí. que la gente ha querido tanto, ¿verdad? Que sigue queriendo. La gente no se olvida, no renuncia a Magdalena. Esto, quisiera aclararlo, yo no inventé el personaje. Ya lo El sé. personaje como tal, o sea, la filosofía del personaje la traía Judith González de un modelo que había de una señora, una mujer que había en su pueblo. Y ella Que tenía, Judy es increíble. Judy es sí, increíble, increíble, Judy. Alexis fue el que perfiló el personaje, porque el personaje se estrenó en una especie de concurso de disparate que era Hialeah Got Talent, en que ella se presentó a hacer un cuento, un chiste, Ya. y lo hizo a su manera y pegó. Entonces, yo lo que le escribía eran las historias, y para eso me basé mucho, porque como era una mujer inocente, que los primos abusaban de ella, todo el mundo abusaba de ella, pero ella era feliz porque decía, qué cómico, ¿eh? Qué cómico. Se quedó. Yo lo que le Tú estás operada. Tú estás operada. Tú está estás operado, operada. sí, eso son cosas de ella, eso la De aporté. ella, de ella, de ella, de Y ella. yo lo que le metí fueron historias, por ejemplo, que yo me acuerdo de cuando yo era niño con mi abuelo en Madruga, que era el pueblo de mi familia, los cuentos que nos hacía mi abuelo, de los ahorcados, cosas así que pasan en los pueblos más o menos de campo, ¿no?
cómo la relación de la familia, los personajes que hay que te rodean. Y entonces eso lo negociaba con Judy y ella me decía, ay, no, sí, mira, en mi pueblo había otro que era así. Entonces armábamos la historia. Una trilogía perfecta para que al final nos quedara ese personaje que todo el mundo recuerda. Sí. Maravilloso. Te quería hacer otra pregunta. Yo sé también de tu participación. He leído tus artículos en ADN, la revista audiovisual, que es súper interesante, que la sigo y que la leo. Y he visto tu participación en ADN. Porque, Ramón, tú eres un tipo, el talento casi siempre es multifacético. No para todo el mundo, pero tú tú escribes que increíble. Yo disfruto muchísimo todo lo que tú escribes. Gracias. Háblame un poquitico de ADN, de esas cosas que son un poquito más vamos a decir, seria, que ya no nos reímos tanto como con Magdalena. No, ADN es un proyecto audiovisual, pero sobre todo de prensa independiente, que ha intentado, y surgió realmente hace bastante poco, hace un año y algo, año y pico. Y tiene gente muy talentosa. Lo dirige Helen Martínez y está Yaima Pardo de jefa de programación, de jefa de publicaciones, de editorial. Tiene una línea que enseguida enganchó porque venía con materiales visuales, audiovisuales, que también se nutre de muchas colaboraciones desde Cuba. Me dio la posibilidad de, que para mí ha sido un reto también, no te creas que es tan fácil. Yo hace mes y medio que no escribo porque estoy cargado de trabajo y saturado de Cuba, de toda la información de Cuba. Entonces, me dio la posibilidad de vez en cuando, aunque yo me he impuesto una disciplina, escribir artículos de opinión, que era un poco lo que me faltaba, de lo que yo creo, de lo que puede ser, de lo que piensa la gente sobre determinado suceso o determinado personaje o determinada disparate que ha dicho un personaje como Mariela Castro, un ministro. Entonces es una manera directa de alguna forma de influir o darle material para que la gente piense y se haga una opinión. No es que uno quiera que piensen como uno piensa, sino que te estoy dando materiales para que tú valores. Lo que no hace la prensa cubana, que se calla las cosas y las da por sobreentendido, habla del suceso, pero no dice las interioridades y la gente está perdida en el llano. Esto sí me lo dio la posibilidad, ADN me dio esa posibilidad de escribir más, o sea, hacer una prosa más seria en ese sentido, con un poco de poesía, con una carga emocional muchas veces, y de ahí se han hecho también, o sea, han usado parte de esos artículos, esos pequeños artículos como material audiovisual, que lo ha hecho Yaima Pardo y conmueve más porque tiene las dos vías, ¿no? Sí, es completo, es muy completo. Sí. Tú sabes que a ver, por ahí, yo tengo varios amigos poetas que tú conoces algunos de ellos. Y bueno, yo digo, yo sé que tú tuviste el premio creo que tuviste un premio de poesía que da la UNEAC en algún momento. Sí. Yo sé que tú escribes una poesía maravillosa, porque he leído algo de lo que tú escribes. Y yo digo, la gente dice por ahí, por supuesto, es la opinión de alguna gente, que los poetas a veces son personas deprimidas, personas introvertidas. La gente cree que un poeta es una persona que está en un rincón y que está viviendo de la melancolía, pero tú eres un individuo que escribes una poesía y que después escribes un personaje tan cómico como el de Magdalena. ¿Cómo yo entiendo eso? ¿Cómo descalifica el mito? Porque ¿Cómo funciona? la visión que se tiene de los poetas y de alguna poesía, pero sobre todo de los poetas, es gente como Gustavo Adolfo Bécquer, gente sufrida y casi tuberculosa. Entonces, no, hay poetas que comían bien, eran excelentes amantes, eran unos bandidos como François Villon en Francia. Entonces, simpáticos como Francisco de Quevedo. Entonces, burlones, Correcto. desafiantes. Tú caes Yo estoy entonces en, en esa estirpe entre César Vallejo, que sufría, y Francisco de Quevedo, que se vengaba.
que Te era ubiqué. el que hacía pagar a los que lo hacían sufrir. Entonces, la poesía también es solamente llevar a palabras emociones y sentimientos, que no se diferencia mucho, o sea, hacer conmover es también casi lo mismo que hacer reír, porque hacer reír es conmoverte de algún modo, tú tienes que entenderlo. Lo que pasa es que es más fácil hacer llorar que hacer reír, Definitivamente. pero están en la misma línea, te están tocando el corazón y la inteligencia. Tú tienes que, a lo mejor no entiendes las palabras o no entiendes la metáfora, porque estoy hablando de una con símbolos. El humor va más directo y ¡boom! Y tú ves la acción. No ya el pastelazo de Max Sennett, pero sí ves la reacción, los ojos, se apoya en 20 cosas. O el humor sonoro, que era lo que hacíamos en el programa de Ramón, o el humor leído, que tú vas leyendo y tú dices, ¿qué clase de disparate? Es también una metáfora, pero un poco sobre referencias más asequibles, ¿no? Pero realmente lo que la gente tiene, dice, ve al poeta como el que sufre. Dice, no, hay poetas que se han vuelto locos, que han estado ingresados, pues, o no los ingresaron. José Jacinto Milanés se tostó, Manuel Ezequiel de Completamente. Arango se tostó, los dos en Matanza, qué curioso. Pero, pero hay poetas que son ¿Qué personas vivas. pasa también con otros talentos, pintores, también pasa. El José talento Ángel, es, José Ángel Buesa, que algo que la gente desconoce, José Ángel Buesa, que llegó a miles, y por eso es tan denostado y llegó a miles de personas. Y ahí está, todo el mundo se sabe ver los versos y los poemas de Buesa, y dicen que era de tercera. No, era un tipo con mucha cultura, pero además era un innovador de la radio, era libretista de dramáticos en la radio cubana, ¿eh? claro. Y hizo muchas innovaciones. Lo que queda claro es que tú el canal de las emociones los tienes muy bien desarrollado. Eso me queda clarísimo, No, clarísimo. Para poder mover todas estas cosas, ¿no? algún canal tupido de vez en cuando, ¿eh? Ah, bueno, no, Yo ojalá que quisiera no que fuera, sea ninguna arteria y que yo nos quisiera mis emociones fueran por el canal de Panamá, más ancho, más bueno, el después. eso Pero estamos intentando todo, pero se sí, complica a veces, se complica a veces. Pues mira, vamos a llegar, había dicho que habías recibido tú un premio, has tenido unos cuantos, que lo estuve mirando por ahí, chismeando y me doy cuenta que sí, que has tenido unos cuantos premios y no es para menos, creo que todos muy, muy merecidos. gracias. Yo creo que decíamos eso de los poetas, pero también decimos que cuánto te habrá servido esa cosa, ese toque humorístico que tú tienes, que es único, que a mí me haces reír, pero a la misma vez me haces pensar, me haces sentir. Yo veo que hace días que yo no estoy entrando a Facebook o tú no estás muy conectado, te veo más en otras cosas, en memoria. Pero a veces esas cosas corticas que tú pones que me dejan a mí que yo sin aire digo, pero este hombre cómo llega ahí. Esas son las cosas inexplicables del talento. Eh, pero bueno, yo creo que esa sagacidad y esa agudeza que tú tienes te tiene que haber salvado de mil situaciones difíciles miles de veces. Pero vamos a llegar ahora a un proyecto que, de hecho, yo recuerdo con mucho cariño porque llegué tardísimo y no hice nada, pero con Grillo me acerqué, lo vi de cerca, estuve en La Poderosa cuando comenzó y es Memoria de La Habana, un rescate, algo que yo he disfrutado increíblemente porque es un programa, eso, que rescata la historia, pero a la vez refinado, con una delicadeza que, es increíble. Yo escucho Memoria de La Habana desde el tema musical, tu voz, lo que estás tratando, y es un compendio de alegrías para mí cuando yo escucho Memorias de La Habana Pues porque es gracias. algo que es una cosa que es algo que nos hacía falta. Y eso lo hablaba con Grillo, lo hablábamos al principio, decía, es que esto hacía falta y esto tiene que descubrirlo todo el mundo, porque es de las cosas, tú sabes que lo comparo con esa sensación que a mí me daba
cuando yo era muy joven, escuchar Radio Enciclopedia, que el mundo estaba tan distorsionado afuera, la bulla, el ruido, el estrés, la gente pegada a la tierra, con las cosas que estar pegado a la tierra significa la cola, etcétera, etcétera. Y yo oía Radio Enciclopedia y yo me escapaba. Y tenía tiempo para pensar, para que fluyeran dentro de mí cosas bonitas. La misma cosa me pasa con Memoria de La Habana, que puede estar el mundo cayéndose y cuando estoy ahí es un espacio único. Y sé que comienza, háblame entonces ahora de Barcelona, de Radio Palmera, de La Poderosa y de Memoria de La Habana. Esto fue, sí, esto fue recién llegado a Barcelona. Tuve dos suertes. Mi primer trabajo lo consiguió mi mujer a través de un amigo que tenía un bar cercano a donde, no estábamos cerca todavía. Estaban buscando una persona que recogiera información sobre lugares de Barcelona para una guía turística que iban a publicar en Italia. Y entonces me dieron la posibilidad de yo conocer Barcelona. Me planifiqué y fui dirección por dirección a ver los lugares y sobre todo con un callejero para saber cuáles eran los metros, cómo moverme. Yo en 15 días me aprendí a mover ahí en Barcelona. Y a los 15 días siguientes apareció otro amigo, habíamos trabajado juntos en Radio Ciudad de La Habana, y otro amigo colombiano que ya falleció, que era un entusiasta que yo había conocido en Cuba, que trabajaba, era de los que estaba en la fundación de esta emisora. Me llevaron a conocer a Alejandra Fierro, que hoy por hoy es una gran amiga y le debo la vida y miles de cosas más, que era era la dueña, la fundadora de esta emisora, que ella le puso Radio Gladys Palmera, porque ella firmaba sus artículos como Gladys Palmera. Gladys, según me explicaron, era como en Panamá y en España era como una especie de secretaria. O sea, ella se rebajaba, ¿no? Gladys Palmera por las palmas del trópico. Era una emisora de música tropical, de música latina. Que en España en esos años empezó a tener una aceptación muy, fue como un revivir de la música latina, de Celia, de todo el mundo, ¿no? Yo entraba a los bares y de pronto empezaba a sonar Celia Cruz o Los Matamoros. Yo decía, hay alguien vigilando, me están vigilando que yo, ahí viene Ramón, y me decían, es cubano, y entonces me ponían eso. Y entonces me dio la posibilidad de hacer programas ahí, en esa emisora, y con un salario. Ese fue mi primer salario ahí en Barcelona. Y ella me preguntó, ¿qué programa tú quieres hacer? Entonces yo le dije, yo voy a hacer un programa diario de media hora que se va a llamar Al Tanto, porque voy a estar al tanto de un disco, de un concierto, de un libro, de algo relacionado con la música o con la cultura latina. Pero yo quiero hacer uno, pensando en los españoles, un programa donde yo ponga la música de mi país, porque él partía de eso, de que como una isla tan pequeña, un país tan pequeño, gracias a todo el sincretismo ese que se armó, que se mezcló, toda esa mezcla, como un país tan pequeño produjo más de 6 ritmos que conmovieron al mundo. Y tú dices, coño, es impresionante, ¿no? El mambo, el son, el bolero, el cha-cha-cha. Esto es inconcebible. Entonces, la música y explicar y contar cosas de Cuba que le van a interesar a los catalanes en este momento, en este caso, que eran los que escuchaban la emisora. Y me dijo, ¿cómo se va a llamar? Le dije, Memoria de La Habana. Porque La Habana era como una referencia de toda Cuba, porque La Habana, por La Habana entraban todos los cantantes que querían triunfar, los músicos que querían triunfar en el mundo se probaban en La Habana. Y de La Habana por La Habana salían los que querían ir para México, para Venezuela, que hubo para España, para Francia. En Francia hubo un movimiento en los años 30 de músicos cubanos impresionantes. En Pigalle, en una zona, el barrio, en la rue ahora no me acuerdo qué calle era, pero bueno. Los nombres franceses son muy difíciles, no te preocupes. Pero no. Eran varios bares que se abrieron. Estuvieron los hermanos Barreto, el Melodis Bar, estuvieron La Cueva de Julio Cueva, que lo compró también Eliseo Grenet,
que estuvo allí. O sea, había un movimiento y yo dije, esto se tiene que conocer, pero para conocerlo hay que salvarlo, lo primero. Entonces empecé a hacer ese programa, pero era muy didáctico, era explicándole a los españoles para que entendieran qué cosa era tal cosa. Cuando aquello duró 5 años y después dejé de hacerlo porque, bueno, pasé a escribir lo que después fueron los cabiosiles, que son los recogí en el libro, las estampas de músicos cubanos. Y después, bueno, vine para acá, etcétera, etcétera. Y un buen día, viendo en Facebook, un amigo que sigue trabajando con Radio Gladys Palmera, habían como habían revitalizado todos esos programas, los habían limpiado, los habían con una nueva técnica y colgó varios programas ahí. Y entonces mi mujer siempre, que ha sido como mi Pepito Grillo, ahí vienen 2 grillos, pero siempre me estaba diciendo, ¿por qué tú no vuelves a hacer Memoria de La Habana, un programa de radio, haz radio aquí, no sé cuándo? Y cuando yo vi aquello, yo lo compartí en Facebook y puse eso mismo, qué ganas tengo yo de volver a hacer este programa y sobre todo para este público, para nosotros, porque no solamente es nostalgia, sino que hay generaciones de cubanos que vinieron muy chiquitos o nacieron aquí, que han escuchado a los abuelos y a los padres siempre hablar de qué era Tropicana, de quién era Miguelito Valdés, qué cosa era Ignacio Piñeiro. Entonces han oído las canciones, pero no saben el contexto, no saben la historia. Si a eso tú le sumas que yo soy un tipo que siempre funciono como, no por rencoroso, pero me gusta llevar la contraria, sobre todo a las cosas oficiales. Y que los que después del accidente, los que se apoderaron del poder en Cuba, quisieron borrar la historia. El pasado Después es del malo. accidente, después Sí. del accidente, eso voy a apuntarlo. El pasado es malo, hay que borrarlo. Empezaron a reescribir la historia. La reescribieron que parece que Cuba no funcionaba antes de Fidel Castro. Y entonces a todo, borrón, borrón. Y todo lo bueno venía de ellos, de ellos, de ellos. Yo dije, no me da la gana. Porque se estaban burlando de miles, o sea, de muchos grandes cantantes y grandes músicos y grandes creadores y de todo un pueblo que los escuchaba, que se fueron. Y entonces, que formaron parte de son esa Cuba, son realmente esa Cuba que ellos han querido tapar. Y yo dije, no, yo voy a hacer lo que pueda por rescatarla en mi modesto esfuerzo, pero sobre todo la música, salvar esa música, porque esa música es la que nos identifica. Tú oyes la Guantanamera y tú dices Cuba. Tú oyes a Benny Moré y tú dices Cuba. Oyes a Celia, tú dices Cuba. Entonces, Cuba también puede que sea Silvio Rodríguez, y Pablito, por supuesto. Yo no le niego a ninguno. Pero Cuba es esa también. No la puedes borrar, no la puedes discriminar por un problema político y por castigo, sobre todo, de un tipo enfermo, un loco enfermo del ego. Entonces, dije, yo voy contra corriente y voy a hacer esto. Y gracias apareció Miguel Grillo, que yo me alegro mucho porque descubrí, cuando ya yo tenía cerrada la Plaza de los Amigos Nuevos, que yo dije, no, ya yo con estos tengo. Grillo para mí fue un descubrimiento porque es una buenísima persona, un tipo noble e inteligente y un familiar además, decente, honesto, y que se brindó y dijo, yo voy a cargar con esto. Y abrió las puertas de La Poderosa y me motivó y dije, bueno, perfecto. Y realmente Bueno, Grillo es una persona increíble y tú sabes que la primera vez que yo puse la voz, salió el anuncio en el comercial en Memoria de La Habana y fue con Grillo y me dijo, óyeme, ¿tú quieres hacer esto? Que tú tienes muy buena voz. Grillo es increíble. sí. Tú sabes que hablando, yo voy, por supuesto, a los amigos y le digo a los más jóvenes y a esos que están en Cuba, porque aunque tú no lo creas, nos están viendo y escuchando en Cuba muchísimo. Pero yo voy a dejar al pie de este video definitivamente la estación Memoria de La Habana, la estación de La radio. página, La página, pero es una estación de radio online, que es como estamos sí. viviendo hoy, y la voy a dejar aquí porque
Es que mi gente no se puede perder eso, la peña no se puede perder eso. Ahora, ellos después me contarán. Llegamos ahora a Cuba la carta, que te tengo que he visto todos los amigos que tienen el libro que se han divertido muchísimo y sé que son cartas, te oí por ahí decir que son cartas que le escribiste, por ejemplo, creo que a la Guayaba, le escribiste a personajes que son ficticios de Cuba. Háblame un poquitico de, básicamente, también voy a dejar aquí el link de Amazon para que los amigos puedan encontrar el libro y se diviertan con él. Pero háblame de la carta que más te divirtió, la que más disfrutaste en este libro. Han sido varias, pero bueno, eso te lo respondo después. E incluso de las que no incluí en este tomo, porque van al segundo tomo. Okay. Donde están 2 cartas a Bernabé Ordaz hablando del loco sobre ese Mazorra, tema, los ¿no? más jóvenes que sepan que Sí, era claro. El del psiquiátrico de La Habana, Mazorra. correcto. En estas cosas, cuando se acabaron los programas, o sea, yo dejé de hacer el programa Memoria de La Habana porque la emisora Radio Gladys Palmera como que se reconvirtió y empezó a hacer empezaron a hacer programas, no sé cómo explicarte, lo que era una emisora que todo estaba grabado y identificación. Y no había ya programas especializados. Pero me dieron la posibilidad de escribir sobre los músicos cubanos, como te dije, estos cabiosiles. Y en ese mismo momento estaba Jesús Díaz, el narrador y cineasta cubano, ya fallecido, que empezó a sacar el proyecto, quería sacar el proyecto Encuentro en la Red, Encuentro de la Cultura Cubana, que era una revista y lo quería sacar en internet, una especie de, como ADN ahora, un periódico online. Y él me dijo, ¿por qué tú no escribes una columna de humor? Le dije, coño, del carajo. Y iba a ser también una entrada económica, ¿no? Y yo no sabía qué hacer. Y mi mujer me recordó, siempre ella, ustedes el grillito, que yo había empezado en Canarias una novela muy loca, que eran Los Pedazos de Dios, que era un emigrado que se encontraba a un empresario muy loco en un bar, un empresario canario en un bar, y el pícaro cubano le vendía la idea de armar los pedazos de Dios y después ensamblarlos para venderlos, ¿no? Pero lo que tenía es que ese hombre, después que bebía, ese emigrado, se iba para el lugar donde vivía y tenía una nostalgia que lo apabullaba. Y entonces lo que salía de esa nostalgia escribiéndole a cosas y a personajes de la historia de Cuba, a preguntarle cosas y a contarle cosas y a objetos. Salieron 3 o 4 cartas. Una de ellas fue la del Indio Atuey. Y entonces mi mujer me dijo, pero así ahí tienes la columna. Y le dije, coño, sí, el género misívico, que es cartas a los personajes, a cosas, a sucesos. Yo estudié historia en el pedagógico, con lo cual venían el humor y la historia, como la música y la historia. O sea, me estaba dando por la vena del gusto, las 2 venas del gusto. Y empecé a escribir esas cartas semanalmente, lo que se convirtió en un reto y en una disciplina, ¿no? Porque tenía que buscar a quién y buscar datos y quién era. Y entonces transformar con un espíritu transgresor realmente, sobre todo la cosa, después del accidente en Cuba, crearon una nueva épica que es igualita, es el modelo del Vaticano. Los altares con los héroes en vez de los dioses, etcétera. Y todo es muy sagrado, no se puede uno reír, ni preguntar, ni dudar. Sí, claro, era demasiado solemne. Yo dije, yo tengo que coger una mandarra y romper esta solemnidad.
Y eso fue lo que fui haciendo con cada personaje a los que le iba escribiendo. Y escribí cartas no solamente a personajes, sino a los casquitos de guayaba que se habían perdido, a la maleta de escuela al campo, que todos la sufrimos, es un personaje entre nosotros, y a animales como el manjuarí, que decían que se había extinguido, que se extingue, pero no, estaba escondido, al pan de Guajaibón, ¿cómo no se lo han comido? Cosas así, ¿no? Y a personajes de la historia y a personajes de la leyenda, como Mama Inés, como, en fin. Y entonces esas cartas fueron saliendo durante 5 años, parece que lo mío es quinquenal. Durante 5 años salieron ahí en esa... Lo tuyo es quinquenal y suplente. Y sí, como dicen en inglés, behind the scene, detrás de la escena. sí, también. Escena, Y pero entonces, desde hacía mucho yo había presentado proyectos con algunas cartas, un libro. Una vez quise hacerlo, no sé si cronológicamente, después quise hacerlo estoy perdiendo, cartas a perdón un momentico, personajes, cartas a objetos. te estoy perdiendo y quiero decirle a los amigos que nos disculpen. Hay un momentico que te veo borroso y después a veces sale bien, pero le pido disculpas a los amigos que te perdí ahí un momentico, pero continúa que te oíamos. No, yo antes veía borroso, pero lo dejé. Hace Tú 20 me ves años lo bien, dejé, cuando ya yo no soy la me... que te veo borrosa, entonces tengo Sí, que cambiar yo te otra veo. vez. No, en algún momento te has puesto un poco borrosa, pero Lo hago a propósito para que no me vean las no, y se imperfecciones. atrasa esto. Pero Sí, bueno, sí, pero no importa, seguimos. hasta que ya, bueno, al final apareció un amigo que es editor, tiene la editorial Hipermedia, y presentando un libro de Enrique del Risco, mi gran amigo, le hice una presentación y él me lo presentó y le dije, coño, yo tengo estas cartas que quiero publicar como libro. Me dijo, cuando quiera. Hasta que me decidí. El año pasado cogí, las reuní y el título lo tenía ya pensándolo y dije, pero ¿cómo si son cartas para Cuba? ¿Cómo se va a llamar? Bueno, como si fuera un menú, Cuba a la carta. Cuba Y la carta. funcionó. La portada, que mucha gente no lo sabe, el diseño de portada lo hizo Alberto Morales Ajubel, el gran ilustrador, humorista, caricaturista cubano, diseñador, que vive en España hace muchos años. Y lo voy a Así dejar que, ahí, lo voy a dejar al pie del video. Ramón, una estamos de las casi. cartas, perdón, una de las cartas que más me divirtió fue la de Atuey. La Otra, de Atuey. la de André Voisin, aquel pobre francés que llevó a Cuba la idea del pastoreo intensivo, que después a alguna gente le sirvió para el primer periodo especial, que comían en un lado durante una semana, se iban para otra casa de otro familiar otra semana y así iban de cuartón en cuartón y no acababan la hierba en ningún lado. Otra fue la de Frank Kafka, que La es de el disparate, porque yo creo que el presidente honorífico de Cuba algún día hay que reconocerse lo que debe ser Kafka. Frank qué Kafka, metamorfosis. creo que lo superamos. Sí. Todavía estamos superando cosas que de hecho, no sé, y antes de concluir, esta semana yo me he divertido muchísimo porque Miguel Díaz-Canel habló de las trabas, las dificultades burocráticas que hay en Cuba, que no van a terminar nunca, creo yo, y se le ocurre decir que las trabas tenemos las trabas, hay trabas que están delante, trabas que están al lado y trabas que están detrás, y yo morí. Fue increíble, pero No, bueno, estamos pero en el ¿qué se proceso de puede las esperar? trabas. ¿Qué se puede esperar si ayer le habló a la piedra y la No, es piedra le increíble. respondió, ¿cómo vamos? Vamos bien. Es horrible y es drama. Pero además ayer por la mañana vi una reunión de estas que hacen entre ellos para caerse a mentiras, pero se lo toman en serio, de cómo iba el país con la cosa de la alimentación. Y el primer ministro Marrero y el otro, no se decían, hablaban de que cuántos kilogramos, medio kilo de carne menor, que es de ganado menor, de puerco o de carnero,
pero dijeron un término que me dejó pensando todo el día, todavía no lo he... Un tipo habló de los 10 metros de hortaliza. Yo dije, ¿cómo se puede comer la población 10 metros de hortaliza? Y es lo que dan los huertos, es lo que ellos mandaron a hacer. Pero lo hablan con una seguridad. Dice, bueno, estamos completos. Hay balance. 10 metros de hortaliza. Yo quisiera ponerlos a comerse en serio, que entraran por una punta. Dice, te faltan 3 metros a comerse los metros de hortaliza. Es que ya es surrealista. Y creen que la gente se lo cree. Oye, es demasiado, pero es que yo me río, que tú no tienes idea cómo me río con las cosas que oigo que dicen, que oye, no me río por gusana, me río porque es que es una cosa, como tú Es dices, absurdo. es absurdo, es un surrealismo que tú dices, pero esta gente ha perdido neurona, ¿qué es lo que le pasa a esta gente? Pero bueno, es lo que tenemos, es que a veces Pero no lo joven, joven, sin decir su nombre, amiga mía. que no me ha chantajeado. Claro, usted quiere algo más surrealista, ahí subieron la parada, que Nicolás Maduro, ese héroe del cómic, ese comediante latino, que es uno de los mejores comediantes latinos, decretó el 15 de octubre el inicio de la Navidad. Es que es una cosa que... Pero venga, ¿qué están fumando esta gente? ¿Qué le echaron al agua? Yo no sé, que me pasen algo, porque, oye, me es una cosa para enajenarme, porque es una cosa increíble. A Es mí que de también se verdad, divierte, es que no pero lo podemos tomar en serio. Te sí. lo juro, es que pensarán que es que uno lo está diciendo porque estamos en contra. Es que no lo puedes tomar en serio. Nadie que No, tenga dos pero dedos de hay gente que sí se lo cree, sí, yo con creo. lo cual eso te indica que hay una cantidad, el síndrome de Estocolmo llega a enloquecer, ¿eh? Sí, 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 sí. Tenemos varios síndromes, pero bueno, vamos a ver cómo empezamos por el primero. Ramón, ya nos va quedando poquito tiempo. Contigo yo podría estar aquí 3 horas. Muchas Definitivamente sé gracias. que me iba a divertir muchísimo, pero todo tiene, tú que estás Sí. en la televisión, sabes mejor que nadie que todo tiene un tiempo. Y ese tiempo nos está llegando. Entonces, para las 2 preguntas que siempre le hago a casi todo el mundo, ¿has regresado a Cuba, sí o no? Regresé en el año 2009. Increíblemente, cuando viví en Barcelona, yo sabía que ni se me ocurriera pedir que me habilitaran el pasaporte, porque yo estaba en la lista negra en el consulado. Yo sabía que estaba en el grupito que ellos lo seguían. Nunca se me ocurrió. Sin embargo, cuando vine para Miami, a los 2 años por ahí, mi esposa mandó a España a renovar los pasaportes, que aquí hay que gastarse dinero en eso. Ya después que yo regresé, lo metí en una gaveta y murió ahí. Yo sentí los gemidos, la agonía. Dije, no te renuevo nunca más. Y ya. Yo soy cubano porque me da la gana, no porque lo dice un cabrón al que le pago. No, no, no. Y menos un estado como ese. Mi mujer mandó los pasaportes a España y cuando los devolvieron me lo habían habilitado, que es uno de los nombres poéticos que ellos le ponen a las cosas. Porque como al que no quieren dejar salir le ponen regulado, a esto le ponen habilitado, o sea que Que es podía a entrar. nosotros. Nos están A nosotros, sí. habilitando a nosotros. Increíble. Sí. Sí. Te están te están abriendo la puerta. Están permitiendo entrar. Entonces, coincidió con que eso fue en el 2009, coincidió en que mis hermanos y yo habíamos hecho todo el proceso para que mi padre, que tenía 80 y tantos años, viniera de visita, para que conociera a mi sobrino, su nieto, y viera a mi hermana, que hacía 20 años no la veía, desde el 94, bueno, muchos años no la veía, y que nos viera a nosotros y estar con él unas navidades, que lo merecía realmente. Coincidió en que se fue dando para las navidades. Y entonces yo sabía cómo son las personas mayores. He conocido padres de amigos que han venido y al mes han querido regresar. Y con el dinero que fuimos gastando en todo, en mandarle para allá, en la cosa, en la gestión, él tuvo que ir de Bayamo para La Habana, la entrevista en la oficina de intereses, que era cuando entonces, yo le dije, no te muevas de ahí, porque a lo mejor
mi mujer me dijo, ¿por qué no aprovechas y vas? Y lo ves y hablas con él directamente y ya. ¿Y qué te va a hacer daño? Una semana. Y dije, bueno, mira, ¿qué puede pasar? Que yo llegue allí y me diga, usted no puede, no se le permite, siéntese ahí, me monte en el otro avión y venga, perdí el pasaje. Escribo 2 artículos y recupero el dinero. Y además me van a dar el motivo de los 2 artículos, ¿no? Porque, por supuesto. Y entonces, se sumó también que yo hacía 14 años que no veía a mi hijo y 14 años que no veía a mi hermano. Entonces me lancé. Aquello fue una experiencia que yo, bueno, yo dije, nunca más, nunca más. Pero pude sentarme con el viejo y decirle, mira, viejo, mira, con el dinero que nosotros hemos gastado, yo no te estoy invitando, yo te compré, tú me perteneces y te vas a quedar los 3 meses. Y si queremos 4, porque es así, hemos gastado un dinero que no era alquilarte, era comprarte. Entonces pude hablar con él y pude salir a caminar con mi hijo y con mi hermano y preguntarle a cada uno de ellos en qué los podía ayudar y qué querían hacer. Mi hermano me dijo, no, yo estoy bien, no. Y mi hijo me dijo, sácame de aquí ya. Entonces, eso no me lo podía decir por carta ni nada. Yo dije, bueno, voy para ti. Que Y lo conocí, lo conocí. estuve 8 o 9 días allí realmente, vi amigos, vi aquello que yo no conocía, La Habana. Después de 14 años yo no la conocía, no entendía a la gente. Las personas que me parecía que pertenecían a la raza blanca en el año 95, ya en el 2009 habían pasado la frontera de África. Yo no Sí, sé si todo era el cambió. churre, el sol, yo no sé, yo los veía muy Todo raros. cambió, porque la gente es que la gente, yo no sé, pero cuando decimos que la gente llega aquí y, oye, te puliste, es que el sol destruye a la gente. Sí, Destruye a sí, sí, la gente se arruga, la piel se mancha. Cuando están 3 meses aquí, se rejuvenecen 5 o 10 años sí. automáticamente. Sin Ramón, embargo, estuve allí y además no fui a nada público. Se lo advertí a los amigos, lo mío es estrictamente familiar. Yo voy a estar en casa de mi suegra con mi mujer. Mi hermano iba, mi hijo fue y paró allí conmigo todo el tiempo. Y mi padre, que lo veía todos los días, para arriba y para abajo. Pudimos hacer pero quedé puesto y convidado. me Sí, imagino, así nos ha sí. pasado mucho. Y para cerrar, siempre pregunto, porque nosotros nos escapamos de Cuba, pero Cuba no se escapa de nosotros, por más que a veces uno ha tenido tiempos en que quiere. Pero siempre estamos soñando, esperando el día. Aquí los que llevamos tantos años siempre terminamos el fin de año con Willy Chirino y ya viene llegando, que hace algún tiempo yo veo Ahora, que ya, ahora te veo muy... sí, sí, pasa, pero no importa, voy a volver y ahora te veo bien y me ves bien. Y sabes una cosa, siempre estamos pensando, a veces así cuando uno sueña despierta, ¿cómo va a ser después? ¿Qué pasará en Cuba mañana? ¿Qué espero para Cuba mañana? ¿Qué deseo? ¿Qué retrato de Cuba mañana estoy esperando? A veces hay quien dice, pues va a ser ya pronto, yo pienso que va a demorar, otros piensan, pero ¿tú qué esperas? ¿Qué visualizas? ¿Qué ves de Cuba mañana? En un futuro, no le vamos a decir ni cercano ni lejano, en ese No, futuro. mira, nadie es adivino, yo no soy astrólogo, realmente yo soy, siempre digo, yo soy un pesimista con experiencia, más que un optimista, no soy optimista. El daño es muy grande, el daño no solamente al país, sino a la mentalidad de las personas. Los edificios se están cayendo, va a ser otro mundo. No sé si esa era su manera de construir un nuevo mundo, de que se cayeran los edificios, que vinieran las mafias de los militares a construir hoteles para los extranjeros. Hoteles tan caros que muy pocos extranjeros pueden ir ahí, ¿no? A hacerlo, pero bueno, yo no veo con optimismo el futuro. Por cuestiones de la historia sé que va a pasar, tendrá que pasar, Algún porque día. la gente, lo más lógico y lo más humano es que tú puedas trabajar y con ese trabajo puedas lograr tu felicidad personal y el de tu familia y de paso contribuir a la sociedad. No es que tú te entregues como un esclavo y contribuyas a una sociedad donde están los dioses, ellos, los cabrones, la cúspide. No, eso tiene que cambiar. La gente tiene que hacer cosas y lograr
un estado justo, de donde la opinión se tome en cuenta, donde no sea perseguido por lo que tú piensas, donde tú puedes decir que no, no me gusta esto, no me gusta este, y no pasa nada, porque realmente tú eres una persona, una entidad que lo mejor es que se tome en cuenta en lo que coinciden, no en lo que disientan. Eso es lo primero, pero yo creo que esa educación democrática va a costar mucho trabajo. Va a Más costar. allá de la primera hornada de la economía, que va a traer una economía salvaje, con muchas, bueno, ya están las divisiones sociales, ya están, Hace rato. el que no tiene nada, el que no tiene cómo acceder, el que es perseguido, maltratado, y el que se escapa haciéndose que cree en el régimen, que le cae simpático, y no, fingen, porque la doble moral es una de las cosas que Y el, debieran exportar. y el que tiene un familiar en el extranjero, el que tiene Y el fe. que tiene fe, como le decía, sí. Yo no sé qué va a pasar. Yo me duele mucho porque después como todos, yo no he sufrido más que nadie. Hay gente que realmente perdió muchas más cosas, perdió y ha tenido que empezar 10 veces de cero. Ya yo estoy cansado. Yo he empezado 3 veces, 4. No me han ido mal, pero siempre dejas cosas que hubieras querido mantener, etcétera, etcétera. Pero te cansa. Y entonces Yo yo digo, llegué a la conclusión de que la Cuba que yo quiero es la Cuba que yo me inventé por dentro. Esa Cuba que fui conociendo y rescatando es esa. Yo físicamente no voy a volver, porque si algo me otorgaron ellos con ser como eran, Fidel Castro con toda su idiotez, fue la posibilidad de sentirme un hombre realmente libre, en el sentido de que yo puedo elegir el lugar donde quiero vivir y morir. Entonces, yo no voy a regresar. Y yo prefiero un lugar sin convulsiones sociales, sin problemas, sin que me estén mirando porque yo pienso de un modo. No, 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 no. Usted piense del modo que quiera. yo le decía a mi esposo el otro día que ya nosotros estamos en esa etapa que no es de comenzar, tampoco es de terminar, Dios quiera, pero estamos en continuidad. Ahora, en una continuidad que tratamos de que sea lo más mansa posible, porque las fuerzas están ahí, pero ya uno quiere administrarlas en cosas que realmente te nutran. Y sí, yo sí deseo que eso pase y como tú dices, uno se ha construido una Cuba, que ojalá Porque, algo ocurra, ¿no? Algo de lo que claro, uno ha pensado. claro. Porque realmente, creo yo, es lo que yo me digo, con todo lo que uno ha vivido, no es que haya descubierto lo que le gusta. Yo descubrí lo que no me gusta. Tú Y sabes que no, no estas quiero volver a lo que no me gusta. yo tengo un programita, un video en el canal que habla de eso, que habla de que nos han dicho por años que la psicología, el nuevo método, que tenemos que aprender a conocernos, a saber lo que queremos. Y yo siempre digo que eso es muy difícil, porque ¿cómo sé yo si quiero ser astronauta si ya no tengo condiciones físicas para hacer? Pero lo que sí uno ha aprendido a esta edad es lo que no quieres, eso que ya no te gusta, eso que no quieres repetir. Vaya, afortunadamente lo hemos aprendido. Hay quien no, hay quien se va y no aprende nada, pero yo creo que algo va quedando. Y bueno, Ramón, mira, yo siempre me quedo con ganas de seguir, pero tenemos un ajuste. Eh, Tienes 3 vidas, me has contado la mitad de una. Tú sabes que yo tengo, La Peña tiene directas, que son estos programas, tú lo sabes porque tú ahora todavía estás trabajando la gente no sabe que ahora estás detrás de YouTube, estás en algún canal de YouTube y estás detrás también. En un programa que sale todos los días a las 4:30 de la tarde, que se llama Cuba Primero. Cuba primero. Y ahora va a salir otro, donde también estoy colaborando, que va a salir por las mañanas, que se va a llamar La Maquinita. La Maquinita, pues estaremos pendientes. Una revista variada. Pues nada, Cuba primero con Chucho y Susana, que son maravillosos. Sí. Entonces, nada, yo tengo directa los domingos casi siempre es la de la buena vibra, porque tratamos de limpiar toda la historia de la semana. Así que yo te invito a que vuelvas a pasar por aquí, la gente de La Peña se va a quedar seguro con cosas que querrán oírte decir, reírse contigo. Estás invitado siempre en esta Pues Peña gracias.
peña de gente que está queriendo rescatar un montón de cosas. Para mí ha sido un placer esta conversación contigo. Le agradezco a Grillo que nos acercó. Salúdame a tu esposa, que No, y tenemos otro amigo común, ¿eh? sí, 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 claro, Rafael Pinto, claro, por supuesto. mi gran amigo y mi profesor de filosofía. Amigo y tuyo y mío desde que éramos muchachitos, que Él tuve no la lo sabe, suerte. pero él fue el que me hizo un poco gusano. Yo voy a traerlo por aquí porque precisamente el otro día estuvimos hablando de México y tú sabes que él vive en México y ha hecho cosas interesantes y yo tengo que convencerlo para que venga. Y amigo desde la pequeña juventud. Así que espero que quiera venir Rafael Pinto, entonces tú lo vas a ver a él como él te va a ver a ti ahora. Ramón, ha sido un placerazo, una mañana de sábado que me he disfrutado muchísimo. Oye, gracias a ti. Te quedó muy bien el pelado, te cortaste la cola, no te pasó como a Sansón, no has perdido la fuerza. Y nada, No, fue como los toreros. Ahora estoy mirando desde la barrera. Pero bueno, así que es. la arena me hace daño. Bueno, pues nada, Bueno, disfruta lo que muchísimas queda gracias. el sábado, vete a crear, que eso es lo que mejor tú haces, y yo voy a tomarme un café. Un Dale. abrazo y muchas gracias. No, gracias a Dale un ti. beso a la pequeña conciencia de Grillo, a la Pepe Grillo que Sí. tienes en casa. Está ¿Oíste? bien. Salúdame a tu esposo. Hasta Nos vemos luego. pronto, Dios mediante. Bueno, Bueno. tú eres ateo, pero yo no. Un abrazo, Ramón. No, Hasta luego. yo fui. Ahora ya no, yo creo en muchas cosas. Pero Pero bueno. bueno, está Bueno, y bien. te digo hasta luego, porque tú sabes que los cubanos nos tomamos Sí, más tiempo en la despedida que en la es verdad. conversación. Es verdad. Oye, Bueno, un saludos a abrazo. todos. Gracias, Ramón. No, Gracias. gracias a ti. Hasta luego. Pues amigos, este ha sido un de esos ratos que yo disfruto de una manera peculiar y espectacular. Ramón Fernández Larrea, les voy a dejar aquí, por supuesto, la estación online Memoria de La Habana. Les voy a dejar el libro porque el libro, ¿qué les puedo decir? Lo que pueden divertirse. Y pues nada, si no lo conocían detrás, pues ya están delante de ustedes y ya saben con quién estamos hablando, una persona maravillosa, un cubano ejemplar, un orgullo. Como siempre les digo, un beso y los quiero.